Buenas noches, estimados colegas fiscalistas. Un gusto saludarlos, servidor, puntual público, licenciado en Derecho Hugo Cejo, en una emisión más del programa a esas alturas. Ahorita me dispensarán que ahorita no tenga el video, un problema técnico que surgió a último momento. Y bueno, vamos a ver el tema aquí con mi estimado amigo, socio, el contador y doctor Ramiro Vázquez, estimado amigo y maestro Claudio Álvarez. Ahorita falta que nos acompañe el tocayo, a lo mejor tuvo contratiempo, pero vamos a empezar. Este, Adelante, Ramiro, y un saludo Sí, para todos ustedes. sí, buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Sí, muchas gracias, socio Hugo Sejo, y bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta noche, participantes, amigos, colegas, abogados, contadores, el maestro Claudio Álvarez, y en un momento dado ahorita se integra también nuestro amigo, colega, contador público certificado Claudio Álvarez, Víctor Castañeda también, ¿verdad? Doctor. Muy bien, vamos a empezar este tema muy interesante, controvertido respecto a la reforma del Poder Judicial. Eh, Quisiera empezar con mis comentarios que considero importantes. Es que finalmente, como sabemos, se aprobó esta tan mentada o tan mencionada reforma judicial federal. El decreto de la reforma judicial federal finalmente se publicó en el Diario Oficial de la Federación con fecha 15 de septiembre de este año 2024, que para esto pues cayó en día domingo y entra en vigor a partir del día siguiente, día hábil siguiente a su publicación. Esto es que fue hasta el martes 17 de septiembre, porque recordemos que el lunes 16 fue un día festivo, inhábil, de asueto. Bien, mis comentarios iniciales no son en abundar con un análisis profundo, particular respecto del proceso que vimos dentro de las cámaras de diputados federales y de senadores, en el que se destaca o se destacó un proceso excesivamente acelerado y en consecuencia se cometieron vicios de forma y también vicios de fondo, lo cual fue el espejo que en ese mismo tenor sucedió en las legislaturas locales. Eh, para continuar, y bueno, en virtud de que esto también es un tema totalmente libre por nuestros compañeros expositores, solamente quisiera terminar mi comentario de introducción, que un punto muy importante de esta reforma tiene que ver con la estructura del Poder Judicial Federal. Es decir, tenemos un organigrama, si lo queremos ver como una pirámide, para un antes de la reforma y un después de la reforma, pero ya lo iremos comentando en su momento. Adelante, socio Hugo. Gracias. Ok, Ramiro, sí, definitivamente este tema de la reforma, como bien señalaste en el diario oficial publicada en domingo, 15 de septiembre, pues conlleva algunos puntos que son bastante interés. Sabemos que en el caso de la reforma del Poder Judicial es un tema jurídico, pero también tiene otros asegúnes. Y bueno, para empezar, en, en, pongo en la mesa el tema de la legitimidad. En ese sentido, no es lo mismo tener toda la expertise de un magistrado de 25, 30 años de experiencia, con todos los casos que conlleva
dar una sentencia, emitir una resolución, ahora que en la reforma se incluye en que prácticamente, o sea, se reduce los años de experiencia y sobre todo en el sentido de que prácticamente va a ser una nula experiencia la gente que va a entrar, ¿sí? La gente que va a entrar y sobre todo cómo van a tomar esos casos, porque de entrada, se tienen que tener tiempo para empezar a adentrarse en los temas que dejen inconclusos, dado que los magistrados pues simplemente ya les dieron un carpetazo. Adelante, mi estimado Claudio. Muchas gracias, Hugo. Buenas noches a todos. Pues sí, la verdad es un tema bastante complicado y más les digo porque al menos su servidor no es experto en derecho constitucional. Conocemos lo que nos enseñó la escuela, pero no somos expertos. Sin embargo, eh, esta reforma ha causado muchísima controversia, sobre todo por la manera en cómo fue generada y cómo fue aprobada, pero también creo que se pasaron eh, de alto lo que te establece el poder constituyente, o sea, de dónde manda la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución te menciona que no puede concretarse una reforma total de la Constitución o una parcial que sustituya los elementos estructurales esenciales o de su identidad vigente, ya que se opone, puede generar un conflicto, dicha reforma con el origen que dio eh, que dio la Constitución. ¿A qué me refiero con eso? Un pequeño ejemplo. Dentro de lo que viene siendo la Constitución o el inicio de la Constitución como tal, ahí viene establecido que los constituyentes o el poder constituyente que generó la Constitución se opuso a la elección directa de magistrados y jueces. ¿Por qué motivo? Porque no se tendrá la independencia necesaria. Y posteriormente, al generarse dentro de la Constitución tres poderes, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, con esta reforma que se está generando, se está perdiendo, se está violando esa división de poderes. Entonces, consecuentemente, habría que esperar en sí qué resuelve como tal las consultas que mandó a hacer la Suprema Corte para poder tener un panorama más claro de lo que pudiera generarse. Adelante, Hugo. Excelente, Claudio. Muchas gracias. Adelante, tocayo. Ya vi que ya andas prendiendo motores. Sí, buenas noches, me estoy enlazando ahorita, un gusto saludarlos. No, alcancé a escuchar completamente el comentario del maestro Claudio, quien también saludo, mi estimado maestrazo Claudio, te mando un abrazo. Em, no puedo ahorita, digo, retomar el punto que comentó porque no lo escuché en su totalidad, nomás la parte final. Pero yo quisiera, si me lo permiten, eh, y si gustan más adelante retomamos esto, o sea, no quisiera desentonar con lo que acabas de comentar, maestro Claudio, pero como no lo escuché por completo, si gustan más adelante me retroalimentan y podemos retomarlo o continuar con lo que yo les planteo, que en este caso, como una ubicación para quienes no conocen el entorno, sobre todo porque somos una comunidad contable fiscal en la mayoría de los casos. Nuestra comunidad no se dedica enteramente a lo constitucional, incluso en muchos casos, si bien es cierto que llegamos a emplear algunos aspectos jurídicos y enrolarnos
con el tema del derecho en sus distintas ramas, como pudiera ser la parte civil, la parte laboral, seguridad social, etcétera. Yo quiero comenzar ya salvaguardada este acotamiento que hice como un recordatorio para quienes nos escuchan de manera directa ahora o lo harán de manera diferida, ubicar el entorno de esta reforma y tratar de darle un poco un enfoque fiscal analizando algunos aspectos que pudieran ser de nuestro interés. Reitero, salvaguardando este acotamiento que acabo de hacer, no pretendo desestimar el comentario de mi buen amigo maestro Claudio, pero como no estoy en el contexto, por eso quisiera empezar con esto y si gustan más adelante lo retomamos. La reforma judicial que abarca más de 20 artículos, por ahí hay 2, 3 artículos que pudieran ser del interés de nuestra comunidad y que quiero comentar más adelante, pero ubicándolos en el contexto, sí enfatizar que el Poder Judicial en nuestro país, que está regulado, como lo hace con los otros dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, nuestra Constitución. En el caso del Poder Judicial, que vienen siendo 14 artículos, específicamente hablando el capítulo cuarto, el título tercero de nuestra Constitución, de los artículos 94 a 107, que ese es esencialmente el entorno constitucional de la regulación del Poder Judicial en nuestro país, artículos 94 a 107, y dentro de ellos está el artículo 103 y 107, que a su vez dan lugar a lo que conocemos como ley de amparo o la ley reglamentaria sobre estos dos artículos 103 y 107, que esencialmente no sufrieron cambios, algunas adecuaciones que se hacen en el 107, de hecho el 103 no se toca en lo absoluto, el 107 se hacen 2, 3 precisiones que en la parte fiscal no afecta y que me gustaría retomarlo también más adelante, pero sí hay otros artículos paralelos o aledaños que también se incluyen en este decreto de reforma constitucional, sobre todo el 17, y que también me gustaría que comentáramos más adelante, en donde se pone un límite, específicamente en el 17, se pone un límite a los temas que tengan que ver con aspectos fiscales. Se pone un límite en su resolución de 6 meses y que si no se resuelven en ese tiempo, pues se tendría que dar cuenta a pues este órgano de disciplina judicial que también se está creando con esta reforma, se tendría que dar razón por parte de los magistrados o incluso los propios ministros del por qué no se resolvió ese caso de carácter fiscal y también el tema de carácter penal que se incluye en el artículo 20, pero en lo que concierne a nuestra rama, diríamos, el artículo 17 se exige por parte de la disposición constitucional que se resuelva el caso, el pleito, diríamos, la controversia en un plazo no mayor de 6 meses y que en caso de no hacerlo, pues los ministros o magistrados quienes estén abordando el caso, pues tendrían que dar cuenta del por qué no se ha resuelto en esos meses. Diríamos que este artículo 17 que se incluye en este paquete de reformas constitucionales sí tiene que ver con nuestro ámbito y que no solamente le da el alcance a lo que se relaciona con el Poder Judicial, sino inclusive a los tribunales de carácter administrativo, como lo viene siendo el Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que tiene a su cargo el Poder Ejecutivo. Entonces, en este caso, este punto sí resulta de un interés particular para nosotros porque pues tenemos ya este límite en términos generales de la resolución de temas de aspecto fiscal. Excelente, mi estimado tocayo.
Adelante, Claudio. Mi estimado Víctor, muy buenas noches, gusto en verte. No te digo, la verdad te digo, esta reforma está, te digo, está hecha al vapor, a mi punto de vista. Esto que tú acabas de comentar respecto a lo que más nos concierne en la parte de, del artículo 17 de la Constitucional, yo difiero un poco con lo que estás comentando y con el tema de la reforma. ¿Por qué? Primeramente, esta reforma viola el principio de acceso a la justicia y el principio de tutela judicial efectiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque digo, es imposible, y tú lo sabes porque tú llevas este tipo de casos, que un juicio se pueda resolver en 6 meses. ¿Por qué? Porque tú sabes, llevas el juicio, te dan sentencia, pasas a segunda instancia, te dan sentencia, pasas a la siguiente, te puedes hasta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, y en 6 meses tú no vas a poder lograr una justicia efectiva. Consecuentemente, te digo, eh, este periodo de 6 meses también, a mi punto de vista, de acuerdo a lo que te menciona dicha reforma, está mal planteado. ¿Por qué? Porque también dentro de la misma reforma judicial te establece, si la sentencia es contraria, el tribunal disciplinario te lo puede acotar. Te puede revisar la sentencia y te puede decir, ¿por qué le hiciste así? ¿Tú crees, con todo este proceso que se ha llevado, tú crees que algún magistrado va a querer eh, dictar sentencia en contra de gobierno o va a querer dictar sentencia en contra de quien lo puso? O sea, a mi punto de vista, te digo, creo que sí falta mucho por hacer, te digo, y la verdad te digo, uno de los puntos que también me llama muchísimo la atención, actualmente o hasta antes de la reforma, si tú quieres, la Suprema Corte era el órgano máximo, era quien definía cualquier planteamiento que se le presentara. Ya con la nueva reforma judicial, ¿qué te están diciendo? El Pleno de la Suprema Corte ya queda a un lado. Está un tribunal arriba que a mi punto de vista no debería ser porque precisamente es donde se pierde esa división de poder, esa independencia judicial que ha costado muchos años que se dé, bien o mal, digo, pero ha costado años que se dé. Entonces, sí concuerdo contigo, pero la verdad te digo, veo imposible yo que en 6 meses se dicte una sentencia. Adelante. Excelente, Claudio. Adelante, Ramiro. Adelante, Hugo, continúa. Híjole, es un tema bastante álgido, la verdad que interesante en este caso penal. Coincido contigo, Claudio, en la parte del derecho penal. Sobre todo porque los 6 meses, sí, si bien es cierto, es parte de la reforma, pero se me hace un tiempo muy insuficiente. Ahora, dentro de la afectación penal, y sobre todo viendo la parte de la gente que ya va a salir y que va a dejar los casos inconclusos, y la gente que va a entrar tiene que, pues, tomar de cero prácticamente, darle un seguimiento, pero se tiene que adentrar a las entrañas de cada caso, y eso conlleva un tiempo bastante considerable. Y aunado a eso, pues prácticamente se violentaría el principio de continuidad y el principio de intermediación, ¿no? Ya ni podemos entrar más adelante en cuestión de los derechos humanos, que de acuerdo al, al- a la estructura que se hizo desde el 2011, al artículo primero de nuestra Carta Magna, ver los tratados, ver lo que señala la Corte Interamericana. Ya nos vamos a meter en otros puntos, pero pues bueno. Está interesante y esto es lo que comentamos. Adelante, Tocayo. No se dejan ver, creo que amanecieron hoy muy feos o siguen en asueto, porque pues ahí nada más aparece tu imagen, mi querido amigo, y de buen doctorazo Ramiro, que creo que todavía tiene ahí junto a él
las copas, que está en su asueto, pero bueno, está bien, es miércoles, es media semana. Yo quiero retomar un poco este punto. Yo no lo veo así. Eh, lo voy a dividir en dos. Primero, el tema de los 6 meses. Sí coincido en que estos trámites, estas resoluciones, eh, se lleven más de 6 meses. Estoy de acuerdo y que sucede en muchos de los casos, pero la disposición constitucional da margen a eso, o sea, la reforma da lugar a eso. Me voy a permitir leer la disposición que se añade al segundo párrafo del 17 para, pues, dejarlo a consideración de todos. Dice en su texto, este párrafo dice, inicia diciendo el segundo párrafo, algo que había dicho siempre. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirle en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Hasta allí el segundo párrafo del 17, que dice lo mismo que decía antes de la reforma. Lo que se añade es lo siguiente. Dice, las leyes preverán las cuantías y supuestos en materia tributaria, a que hace referencia a lo que estamos comentando. Las leyes preverán las cuantías y supuestos en materia tributaria, en las cuales tanto los tribunales administrativos, lo que señalábamos hace un rato, no es exclusivo en el Poder Judicial, tanto los tribunales administrativos como las juezas y jueces de distrito y tribunales de circuito del Poder Judicial de la Federación o, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberán resolver en un máximo de 6 meses, contados a partir del conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente. Hasta ahí diríamos, si hubiese quedado ahí, sí, estaríamos de acuerdo en que pues la resolución sería de manera apresurada, que incluso nos pudiera llevar a la definición de lo imposible. Pero luego se añade y dice, en caso de cumplirse con el plazo señalado, es decir, los 6 meses, y que no se haya dictado sentencia, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá dar aviso inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial, que, por cierto, dicho sea de paso, sigue siendo parte del Poder Judicial, no es parte del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo. Dice, debe dar aviso inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de dicha demora, o, en su caso, dar vista al órgano interno de control, tratándose de tribunales administrativos. Entonces, con esta expansión de esta añadidura que se hace al segundo párrafo del 17, pues sí se deja en claro dos cosas. Uno, el plazo para resolver del asunto, que es máximo 6 meses, muchos casos si es posible. Eh, eh, yo creo que conocemos casos que injustificadamente se han extendido de manera desconsiderada cuando han sido, pues vamos a decirlo en nuestro idioma, sencillos, y pues para el Poder Judicial todavía mucho más, y se han extendido de manera desconsiderada. Entonces, pero por otro lado también se pone esta consideración o esta excepción de que en el caso de que no se resuelva en ese plazo, bueno, pues se tendrá que dar parte a este Tribunal de Disciplina Judicial de las razones por las que no se resolvió en dicho plazo. Entonces, da lugar a que se trate el asunto con el tiempo y la paciencia que debiera tratarse, el análisis y demás, pero debiéndose justificar o señalar las razones del por qué no. Eso es por un lado, el tema del 17, por el cual yo comentaba que no lo veía así. Hay otro punto que tiene que ver con este tema de la independencia y que pudiera ser, yo no lo descarto en mi opinión, por supuesto, pero
Pero si habláramos del sistema como está ahora, o como estaba, o como estaba antes de la reforma, aquí podría caber más esta posibilidad porque eh, de los 11 ministros con los que se conforma la Suprema Corte, cinco fueron propuestos en la administración del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, y tres lo serán, de hecho ya en noviembre de este año, uno de ellos concluye, tres lo serían en la administración de la presidenta Claudia. Solamente tres de los 11 terminarían su ciclo en el 2030 y que fueron propuestos en tiempos de Enrique Peña Nieto, dentro de ellas, por supuesto, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña. Entonces, si habláramos de este asunto de la independencia, que yo no lo descartaría de un lado o del otro, pues podríamos pensar que también en el sistema actual pudiera darse esa situación, pero yo más bien buscaría el análisis en esta plática de algunos aspectos de carácter fiscal y concluyo mi participación ahorita y me gustaría retomar más adelante en cuanto a algunas lagunas que quedan y que sí me parecen críticas en esta reforma, sobre todo en esta transición que no se consideró de la nueva conformación del Poder Judicial respecto de la anterior y que pudiera llevar al afectado por una resolución de la Suprema Corte actual. Y les pongo un ejemplo, el caso de Salinas Pliego, que está siendo analizado por la segunda sala de la Suprema Corte y que a partir del 16 de septiembre, conforme a la disposición constitucional de la eh, reforma, pues ya no podría hacerse a través de salas, sino tendría que operar en pleno. Entonces, me gustaría que analizáramos más esto más adelante, pero bueno, esa es mi participación ahorita. Muchas gracias, Tocayo, como siempre, muy buenos comentarios. Adelante, Claudio. Coincido con parte de lo que comentas, Víctor. Te digo, es una reforma, te digo, que todavía tiene muchos recovecos. Tú bien dices, tiene muchas lagunas. Pero también me gustaría retomar lo que mencionabas tú del 17. ¿Por qué te digo? Porque si nos vamos al artículo noveno transitorio, nos establece que los procedimientos que al momento de la entrada en vigor del presente decreto excedan de los plazos previstos en el párrafo segundo del artículo 17 y de la fracción séptima del artículo 20 constitucional del presente decreto, deberá observar el procedimiento establecido en ellos. Pregunta que yo me haría: ¿cuáles procedimientos tendrían que aplicarse, los vigentes o los que se tendrían que aprobar como leyes secundarias? Recordemos que las leyes secundarias aún ni siquiera han sido presentadas las propuestas de modificación. Entonces, consecuentemente, es una lagunotota que tenemos ahí que contraviene la disposición o la reforma que se tiene en este sentido. Y si nos vamos un poquito más allá, Víctor, de acuerdo a cómo está estructurada la reforma judicial, eh, todos los asuntos, incluyendo el que tú mencionas de Salinas Pliego, creo, digo, no tengo la certeza ni tengo la seguridad, creo que tendría que volverse a iniciar de nuevo para poder generar todo el contexto con un nuevo juez, con un nuevo magistrado, con un nuevo magistrado de la Suprema Corte, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay mucho que ver por ahí, hay muchísimas lagunas, más sin embargo, me quiero ir un poco más para allá. Y eso es donde yo pienso que está acotada mucho a la reforma y se pierde el espíritu que pudiese haberse generado en dicha reforma. ¿En qué sentido? Salvo que yo esté mal, te digo, lo podemos considerar, yo no tengo ningún problema en que se me corrija, pero el artículo, permíteme, déjame lo ubico,
El artículo 11º transitorio establece que para la interpretación y aplicación de este decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberá atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer obligatorios en sus términos de su vigencia, ya sea de manera total o parcial. Entonces, eso también se tendría que buscar un análisis más allá de todo lo que viene siendo la reforma, porque prácticamente ese artículo 11º transitorio pudiera contravenirse un poquito a lo que te establece la ley de amparo, que como tú bien señalaste, está en el 103 y en el 107 constitucional. Entonces, te digo, hay muchísimas lagunas, hay muchísimas cosas que tendríamos que analizar y sobre todo enfocarlo, como tú bien dijiste al principio, Víctor, a la parte de lo que viene siendo el ámbito fiscal, pero también tendríamos que ya meternos un poquito más a la parte del ámbito penal. ¿Por qué? Porque también recordemos que también hace poco se reformó el 17 o el 19 constitucional, donde te establecen claramente ya ciertas causales de prisión preventiva. Entonces, se puede prestar a muchísimas cosas. Tendríamos que tener mucho cuidado con todo este tipo de modificaciones que se han hecho, sino meternos un poquito más al análisis para ver todos los alcances y esperar también, sobre todo, la publicación de las leyes secundarias. No sé qué opinan ustedes. Excelente, Claudio. Adelante, Ramiro. Pues vaya, ahora sí que le estamos echando este alcohol a la leña y al carbón, porque en el aspecto fiscal tributario, evidentemente, como bien dice el maestro Claudio y el doctor eh, este, Víctor Castañeda, doctorazo, en el aspecto fiscal, esas reformas a las leyes secundarias tienen mucho que ver entonces para la fiscalización, porque si bien es cierto en la actualidad sabemos que un acto fiscalizador, por ejemplo, en el caso de este contribuyente Salinas Pliego, en su momento la fiscalización, en el año en que se hizo esa auditoría, pues se aplicaron las disposiciones vigentes en ese año, pero no del año en que le están revisando el año fiscal, sino, por ejemplo, si le están revisando, y no tengo el dato a la mano para decir, bueno, le revisaron el año a Salinas Pliego como persona física del año, no sé, 2022, por así decirlo, o 2021, pero si fue el ejercicio fiscal 2021 y la auditoría se le hicieron en el 2022 o en el 2023, aplican el código fiscal vigente en ese año 2022 o 2023, aunque el ejercicio fiscal a revisar o auditado fue el 2021. Entonces, a lo que voy es que ahorita con las disposiciones, con esa reforma al Poder Judicial, pues va a ser absurdo que, que los órganos máximos le digan al contribuyente, ¿sabes qué? Discúlpanos, pero vamos a tener que resolver como un borrón y cuenta nueva, entre comillas, porque entonces te vamos a reponer el acto fiscalizador, este, lo cual pues Salinas Pliego va a decir, pues oye, pues y tu agua de limón, ¿de qué sabor la quieres, verdad? Entonces, sí va a ser muy importante, como bien dice el doctorazo Víctor Castañeda y Claudio Álvarez, contador público certificado, este, pues qué va a pasar con esas lagunas que ya no son lagunas, yo creo son océanos, y salvo tu mejor opinión, mi querido socio Hugo Cejo, adelante. Muchas gracias, Ramiro. Excelentes comentarios. Hay dos puntos que a mí me llaman poderosamente la atención. Uno aquí ya lo tocó mi estimado Claudio, en el sentido de la reposición del procedimiento, ¿no? Casos como que comentaba mi tocayo, gran gurú en estos menesteres, cuando es aplicable el cambio de juez, ¿no? Se repone el procedimiento de acuerdo al decreto, a lo que está señalado en el decreto. Esa sería una. Habría que analizar, como bien han apuntado, cuál es un análisis más a conciencia sobre lo que venga. Ahora, por otro lado,
en parte del decreto señala actos contrarios al interés público o de la ley. Aquí, de entrada, es un concepto un tanto ambiguo porque no define mucho más que la literalidad del decreto y por ende se violenta el principio de taxatividad y pues nos vamos a enfrentar a un problema interesante, ver el 103, 107, la ley de amparo y correlacionar con leyes secundarias, correlacionar con derechos humanos, también con la Corte Interamericana, ver los principios rectores constitucionales y la verdad se va a poner esto bastante interesante. Adelante, tocayo. Sí, vamos a ver qué resuelve la propia Suprema Corte respecto de el, el cauce que le pudiera dar a esto. A mí me parece que no hay forma de hacerlo, pero independientemente de eso, esta reforma le ha caído como anillo al dedo al señor Salinas Pliego, por ejemplo, de entre otros casos que pudiéramos mencionar, porque le está ayudando mucho el que los propios ministros decidan hacer caso omiso a la reforma que establece que a partir del 16 de septiembre pues ya no existen las salas, constitucionalmente ya no existen las salas, debe de trabajar y operar en pleno. Y su caso hoy está siendo trabajado por la segunda sala. Entonces, ¿qué puede suceder en el supuesto de que haya una resolución en su contra que lo condene a pagar pues esos 60 y tantos mil millones de pesos que ya con los accesorios le debe al erario público? Y pues que tendría ahí de alguna manera un as bajo la manga porque pues ya no sería constitucional la resolución. O sea, si lo llega a hacer como se está realizando ahora a través de la segunda sala de la Suprema Corte, que en términos del texto constitucional ya no existe desde el 16 de septiembre, pues entonces ahí tendría un punto a su favor para llevarlo más a pues estos alargues hasta que, pues no sé, a lo mejor se llegue a un acuerdo con la actual presidenta. Pero retomando un poco el noveno transitorio que atinadamente mencionaba el maestro Claudio, pues sí, es justamente, y combinándolo con el 11º, es justamente el tema, ¿no? Todos los asuntos que en materia fiscal o en materia penal ya hayan rebasado 6 meses, aún y cuando se hayan iniciado en términos de la disposición constitucional anterior, pues los tribunales, los magistrados, los ministros deberán dar cuenta del por qué no se ha resuelto, si es que ya rebasaron los 6 meses y si no los han rebasado y están a punto de hacerlo, pues también tendrían que dar cuenta de la razón de este alargue, por qué no se ha resuelto y combinándolo con el 11º transitorio, a mí me parece que pues estos casos también están allí incluidos. El tema de las lagunas que hay en el propio decreto de reforma y que no consideraron esta transición, como yo se los comentaba, por ejemplo, en el grupo, ¿qué va a pasar del 1 de septiembre del 2025 al 15? ¿No? Porque en teoría las elecciones serán el 1 de junio, que es domingo, el 1 de junio del 25, y estarán tomando protesta el 15 de septiembre del 25, que inician su ciclo los nuevos jueces, ministros, magistrados y ministros. Pero esta administración, la actual, concluye justamente el primero de septiembre. Entonces, ¿qué va a pasar en ese tiempo con la administración de justicia en nuestro país? Y pues sí, me parece un tema muy interesante lo que van a decir las disposiciones reglamentarias o las leyes que debieran estar listas a más tardar a mediados de diciembre de este año y que ya conocemos cómo se las gasta
nuestro poder legislativo, que se llevó 10 años en reformar una fracción de un artículo de la Ley Federal del Trabajo, como lo es el 74, y que 10 años después se publica el decreto, porque en ese tiempo se tardaron en trabajarlo, y hay cosas como el tema de las sumas, que no se ha reformado, por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta, y que ya vamos también para 10 años y parece que no les quita el sueño. Entonces, tienen 3 meses, 180 días, 90 días, 3 meses a diciembre para tener lista esta reglamentación. Es muy interesante ver qué es lo que va a suceder con esas disposiciones, pero a mí me parece que ahí es donde estaría enteramente el meollo del asunto, en esta transición hacia la nueva conformación del Poder Judicial. Excelente, tocayo, muchas gracias. Adelante, Claudio. Es correcto, mi estimado Víctor. O sea, es un proceso de transición que nunca se previó. La verdad, a mi punto de vista, esta reforma fue hecha al vapor, sin considerar ni al Poder Judicial ni a los ciudadanos como tales, para poder hacer realmente un foro, ya que los foros que hasta donde yo tuve conocimiento fueron más que nada partidistas, pero eso es otro boleto. Para el proceso complicado también, esperar también un poco qué resuelve, creo que es el Tribunal de San José, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde parece ser que también ya se tiene lista una ponencia para poder definir la parte de esta reforma judicial que fue presentada, creo que por algunos jueces. Digo, no tengo el dato exacto como tal, pero sí habrá que esperar a ver qué es lo que se resuelve, ya que también, como bien sabemos, la propia Constitución nos establece la aceptación de los tratados internacionales. Pero quisiera yo retomar un punto que comentaba Hugo respecto al interés público. Dentro de la reforma al Poder Judicial, te digo, como bien comentaba Hugo, es una cuestión muy ambigua. ¿Por qué te digo? Porque no te establece en sí cuál es el interés público o a qué se refiere el interés público. ¿Y a qué lo estoy enfocando? Básicamente al enfoque fiscal, te digo, porque es el que tiene más impacto en el interés público del gobierno federal. Esta parte es donde me causa a mí también cierta confusión, cómo lo van a aplicar. ¿Por qué te digo? Porque todo lo que llegase a perder el gobierno en los asuntos de juicio estaría en contra del interés público. Entonces, ¿hasta dónde va, va, va a llegar o hasta dónde se va a llegar esa definición del interés público? Entonces, digo, habría que, volvemos al mismo punto. Hay muchas lagunas, hay muchas cosas que todavía no están aclaradas y sobre todo ver, y reitero lo mismo, ver las posibles modificaciones a las leyes secundarias y sobre todo también buscar la manera de correlacionarlos, porque recordemos que en julio pasado hubo también reformas a la ley de amparo. Entonces también tendremos que correlacionar el efecto de esa ley de amparo precisamente con esta reforma judicial. Entonces hay mucho que tendremos que analizar, tendremos que darle muchísimos enfoques, sobre todo del ámbito fiscal, para ver hasta dónde nos va a llevar todo este tipo de reformas. Adelante. Excelente, Claudio. Adelante, Ramiro. Adelante, Hugo, adelante. Sí, coincido totalmente, Claudio, en ese sentido. A mí, cuando yo vi la parte de interés público, al ser una redacción bastante ambigua, da mucho margen. Es como darle todo el sartén a la autoridad y ojalá, o que en breve nos aclare en reglamentos, en leyes secundarias, etcétera, y coadyuvar y correlacionar esa parte de derechos humanos, desde la ley de amparo, de esta reforma, porque efectivamente, y coincido con todos, hay mucho por hacer, mucho por analizar. Esto prácticamente, digamos, es la parte de arriba
lo que estamos viendo, la parte de media altura, ¿no? Pero ya metiéndonos al análisis con lo que prácticamente nos emita la autoridad, porque tiene que hacerlo, ahí donde va a ser, vamos a ver realmente cuál va a ser ese alcance en estos menesteres. Adelante, tocayo. Sí, sería bueno para nuestros videoescuchas eh, precisarles esta disposición que comentan, que me parece también muy interesante. Incluso considero que sería bueno incluso leer esa parte para que tengan un panorama completo de estos comentarios respecto a este punto del interés público y que puedan, se pueda descifrar mejor estos comentarios. Entonces, ojalá ahorita pudiera alguno de ustedes darle lectura a esa parte y mencionar en dónde está enfocado, para que tengan ese panorama completo, mientras yo nada más quisiera añadir respecto a la reforma que se dio al 107 constitucional. Bueno, antes de ello, sí precisar que la conformación del Poder Judicial, bueno, por un lado, el tema del Tribunal de Justicia Federal Administrativa, que es a donde se lleva el llamado, lo que antes llamábamos juicio de nulidad malamente, y que hoy entendemos como el juicio contencioso administrativo, que es como la segunda escala o la segunda base en aquellos casos que tienen que ver con una controversia con el SAT, con el IMSS, con el Infonavit y que atañe a nuestra comunidad. Eh, pues sí comentarles que por ese lado, esta conformación y constitución e incluso administración de ese tribunal administrativo no tuvo cambios con esta reforma judicial, excepto el tema de los plazos que ya comentamos y que se mencionó en el segundo párrafo del 17. Y lo que concierne a la reforma, pues sí señalar que el Poder Judicial en nuestro país seguirá siendo ejercido por una Suprema Corte de Justicia, pero que ya no serán 11 ministros como estábamos acostumbrados, que ya no durarán 15 años en su administración y que tampoco serán sugeridos por el presidente en turno y avalados por el Senado de la República, sino serán sometidos a este proceso de elección popular o votación, como lo conocemos en el caso de los senadores y en el caso del presidente de la República. Entonces, el Poder Judicial seguirá siendo ejercido por una Suprema Corte de Justicia y al mismo tiempo pues seguiremos teniendo los plenos regionales, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación y los juzgados de distrito. Diríamos que en esa conformación el tema quedó igual, el cambio más bien estriba en cómo llegarán a ocupar el cargo quienes estarán o serán responsables de la administración de la justicia en nuestro país. Y pues sí, también mencionar que lo que desaparece es el Consejo de la Judicatura y sus funciones se dividen en dos entes internos que también forman parte del Poder Judicial de la Federación. Uno de ellos es este Tribunal de Disciplina que ya comentábamos y por otro lado un órgano interno que se encargará de administrar los dineros, el presupuesto, etcétera, donde por cierto, dicho sea de paso, en este órgano interno, pues los contadores también podremos formar parte, podemos aspirar a formar parte. Imagínense un contador formando parte de estos órganos internos del Poder Judicial de la Federación. Entonces, afortunadamente, pero no es un tema más bien de impartición de justicia, sino tiene que ver con un tema de presupuesto, de administración, la estructura interna, etcétera. Entonces, lo que en sí desaparece es el Consejo de la Judicatura y sus funciones estarán a cargo de estos dos órganos internos, el Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de administración que también formará parte del Poder Judicial. En el caso de este órgano de administración, pues podrá estar allí presente o formando parte, pues alguien de nuestra propia comunidad, como
son los contadores o los administradores. Eh, en esta parte, igual también les quiero mencionar que lo que se reforma del 107 constitucional y que tiene que ver con el amparo y que no nos afecta a nosotros en lo fiscal porque antes ya lo teníamos así, es el hecho de que se añade una disposición en el artículo 107 en su fracción segunda o en su fracción décima, y yo les quiero leer esta parte para que tengan noción completa, en donde se establece lo siguiente: tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. Y luego, en la fracción décima del mismo 107, que tiene que ver con el amparo, también se añade este párrafo: tratándose de juicios de amparo en los que se reclame la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso la suspensión podrá concederse con efectos generales. ¿Qué significa esto? Que no nos afecte en lo fiscal porque ya era parte de la disposición antes. Ustedes saben que el tema de la suspensión de los efectos tiene que ver con una medida cautelar, como protegiendo a la víctima en lo que se resuelve de manera definitiva. Y lo que se hace con esta disposición es que ya de manera general todas estas suspensiones que se ordenen en contra de la reforma perdón, en contra de los temas que se estén planteando en defensa, pues únicamente protegerán a la víctima, ¿no? Ya no protegerán digamos, al que demandó, al que buscó la impartición de justicia. Ya no protegería de manera general a todas aquellas personas que se encuentren en el mismo supuesto y que no están inmiscuidos en el pleito o en la demanda. A eso se refiere, pero en la parte fiscal ya lo teníamos con antelación, por lo tanto, estos movimientos al 107 pues no nos afectan a nosotros en cuanto a la parte fiscal. Excelente, tocayo, muchas gracias. Adelante, Claudio. Claudio, tienes el mute. Gracias, Hugo. Lo que comentaba el buen Víctor respecto al criterio del interés público, en más que ahorita no lo ubico, pero está enfocado en la reforma que te establece o que le da origen al tribunal de disciplina judicial. Ahí es donde creo que donde se establece esa parte del interés público. Es el artículo, déjame checarlo así rápidamente, creo que es el artículo 100, el que le da origen al tribunal de disciplina judicial. Pero volvemos al mismo punto de que esa parte del, del interés público no tiene una definición clara. O sea, retomamos ese punto. ¿Por qué? Porque puede utilizarse para ampliar las facultades del propio tribunal y permitir la sanción de las personas juzgadoras por el contenido de las sentencias. Entonces, de acuerdo a la reforma, el tribunal es el último órgano que va a tener este poder para poder determinar las sentencias. Y las sentencias o las resoluciones que dicho tribunal emita van a ser inapelables. Entonces, también como que se mueve mucho ya no tener nada más que hacer. Y sobre todo, ver si se pudiese hacer algo ya en tribunales internacionales. Pero esa parte del interés público, creo que sí está metida en el artículo 100, que le da origen al Tribunal de Justicia de Disciplina Judicial. No sé qué más opinan ustedes. Excelente, Claudio. Adelante, Ramiro. Pues excelente, excelente exposición pues ahora sí, el maestro Claudio Álvarez, el doctor Víctor Castañeda, eh, propiamente tú, mi socio Hugo Cejo. Yo nada más quisiera terminar el comentario respecto a que si esta reforma del Poder Judicial está atropellada, porque ya en términos generales hablamos de que hay lagunas, se gestó con lagunas, se autorizó con lagunas y de aquí que se hacen las adecuaciones a las leyes secundarias
que tendrán también sus lagunas, estimo yo, terminó diciendo que entonces los amparos, si procedieran por parte de los contribuyentes que quisieran promoverlos, pues va a pasar lo mismo con lo que sucedió en esta autorización, porque también se pusieron ahí mecanismos de defensa con unas suspensiones y se las pasaron por el arco del triunfo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que aunque le pongas todos los argumentos jurídicos de ilegalidad para lo que siga, pues la Suprema Corte de Justicia, pues como bien decía tanto Claudio como Víctor, pues no van a batear para el lado contrario. Adelante. Excelente, Ramiro. Sí, en punto de, volviendo específicamente al interés público, bueno, lo podemos coloquialmente tratar de definir como el bienestar, ¿no? Como a una sociedad, pero el detalle es que, al menos en este decreto, no lo define. Vamos a esperar a ver qué es lo que acontezca en los siguientes días, semanas, porque bueno, hay un plazo para que puedan presentar por parte de la autoridad las leyes secundarias. Entonces, podemos estar atentos para empezar a hacer un segundo filtro de correlacionar todo esto y pues bueno. Pues bueno, por lo pronto no sé si quieran agregar algo. Nos despedimos. Agradezco a mi tocayo, al maestro Claudio, a Ramiro. Y pues bueno, aquí estamos próximamente en 15 días. Eh, no sé si hagamos una segunda parte, bueno, ya lo veremos, ya lo veremos en el transcurso del día, pero no olvidemos, Claudio, la frase del final de, del programa. Nada más pone De todas, Hugo. No, no te creas, tío. salud, Ustedes bien salud. saben. Un saludo a los puristas que no nos están viendo ahorita, pero que posteriormente sabemos que lo harán. Saludos. Excelente. Salud para todos. Muchas gracias. Excelente, excelente. Descansen. Buenas noches. Gracias a Hasta todos. luego. Bye.